gracias. Un gusto estar acá. Una breve cuestión que quería mencionar al estar acá, que para mí es un orgullo, porque la verdad que tengo una historia para mí muy linda con Betanco, ¿no? Betanco fue la empresa que a mí me sacó del laboratorio de allá abajo. No digo abajo por mala cosa, sino porque estábamos en su suelo trabajando, que todavía seguimos. Y bueno, me trajeron a esta parte de la realidad, ¿no? Después se le agradezco tanto siempre a Jorge, el que en ese momento hace ya unos 15 años, 15 años ya, que con Horacio se trasladaron hasta La Plata, me invitaron a un restaurante, a tomar un café y a charlar a ver qué podíamos hacer. Y en ese momento la verdad que fue un impacto bastante fuerte para esa edad en la que yo estaba. Y bueno, trabajé un par de años con Betanco y fue muy lindo, muy interesante, hasta que, bueno, la cuestión de eco y ayudación había crecido mucho y en Latinoamérica, y ahí la gente de eco me invitaron a participar con ellos como director en Latinoamérica. Entonces es una gran alegría estar hoy acá en esta planta, los felicito mucho, espero después recorrerla un poco, es la primera vez que vengo. Porque hay una relación de amistad y una historia muy linda con Betanco. Bueno, como hablaba con Mario, no hay grandes cosas últimamente en Micoplasma, hoy en día, de las últimas charlas que he podido dar, pero la historia, cuando Martín me dijo de venir a hablar, era como iba a ser un grupo pequeño, íbamos a estar cercanos, poder discutir esos temas que siempre son controversiales con el tema de Micoplasma. Fundamentalmente, bueno, nosotros pusimos un título ahí, que tal vez era un poco más gancho que otra cosa, ¿no? Perdón, bueno, ahí no aparece el título por alguna razón. Hay que sacar eso. No sé qué pasó. Ni por ahí. Está ocultada, no sé por qué está ocultado el título que me mandé, bueno, una de las mías. Bueno, no importa, el título es anecdótico. En el título planteábamos qué se está haciendo en el mundo y qué deberíamos hacer nosotros en Argentina con el tema Micoplasma. Tenemos que hacer una lucha nacional de erradicación en todo el país. ¿Es posible eso? ¿Tiene sentido? ¿Algún país lo ha logrado? Tenemos que conformarnos con decir hay que convivir con el Micoplasma y saber que siempre va a estar presente en algunos lotes de reproductoras, hacer pesadas o livianas. Tenemos que eliminar los planteles. Es lo mismo tener MG que MS. Es lo mismo usar cualquier tipo de programa. Hay un programa establecido de antibióticos. Tenemos que usar el soluble, tenemos que usar el premis, tenemos que usar dosis pulso, tenemos que usar continuo. No tenemos que usar nada y tenemos que vacunar. O sea, hay siempre, ¿no es cierto?, entre todos. Yo también me lo pregunto, porque no creo que haya una sola estrategia, una estrategia única. Es muy difícil establecer una sola estrategia, decir que es lo que quiero. Tal vez sí con respecto a qué es lo que esperamos. O sea, si a mí me dicen, tengo un plantel de reproductores, lo que quiero es erradicar, yo creo que tengo bastante en claro qué es lo que debería hacer. Ahora, si tengo una planta de reproductoras en un lugar que es imposible mantenerla libre más de un mes, 2 meses, ¿tiene sentido erradicarla? ¿Es lo mismo que tengamos MG, que tengamos MS? ¿Qué nos va a impactar en nuestra producción, en nuestra progenie? ¿Qué es el poder de policía que tiene el SENASA? Eso sería muy interesante también discutirlo, porque yo he encontrado en mis rondas de trabajo este año por distintas provincias del país, dando charlas, cosas muy controversiales con el tema. ¿Se puede vacunar la reproductora o no se puede? ¿Es obligatorio entrar en un plan sanitario nacional o no es obligatorio? Si es obligatorio, como yo he leído por ahí, no se debería vacunar. Debería estar prohibido vacunar, porque nuestros monitoreos son serológicos. Entonces hay una controversia que la misma gente no la sabe. Yo estaba con gente que recibe progenie y positiva y dice, no, pero están vacunando, reproductoras vacunando Micoplasma, pero ¿cómo puede ser? Entonces me estoy adelantando un poco al final para que vayan pensando con qué me van a tirar cuando toquemos este tema. Porque creo que sería bueno que todos tengamos un criterio más o menos parejo
y lo que yo siempre digo, coherente. Si vamos, los argentinos sabemos muy coherentes en un montón de cosas, en nuestro diario vivir, como sociedad, pero sería bueno que, bueno, nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones, ¿sí? Bien, ese es nuestro amigo, una fotito que a mí siempre me gusta mostrar. ¿Por qué? Básicamente porque es linda, se ve muy bien, esta es un MG, y porque la hicimos en la facultad. O sea que todo lo que tengamos a mano, para hacer alguna vez alguien me dijo, una vez en mis charlas, dejá de poner fotos de Atlas, ¿no? Poné algo de lo que hagas vos. Y creo que esto es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la facultad, poder trabajar con los japoneses, que ellos hacen invertido tanto la facultad de veterinaria con un microscopio electrónico, por ejemplo, o mandando tantos expertos, o mandándome a mí y a tantos otros a Japón, porque es lindo, es una de las cosas buenas que hemos logrado acá en el país. Y bueno, una vez hicimos un desafío experimental, hicimos cortes, y esto es una tráquea, donde podemos ver la típica morfología del micoplasma, como una célula realmente muy simple, muy rudimentaria. Es una bacteria. El año pasado tuve una discusión con un renombrado disertador mexicano que todavía seguía planteando que, bueno, no se discute qué es un micoplasma. La verdad que me dio, porque lo dijo después que yo había dado la charla. Me hubiera gustado ahí delante de todos armar un serio debate, pero no soy tan agresivo y lo agarré después solo. No se puede decir todavía hoy que no se sabe. Hoy tenemos, ¿no es cierto, Mario? Tanta información, tantas cosas de la clasificación, de la taxonomía, como así no podemos decir, está entre un virus y una bacteria. No, es una bacteria, con la única simple diferencia que no tiene pared celular, nada más. Después tiene los ADN, tiene su gran cantidad de ribosomas, listo, o sea, no discutamos más. Y la única diferencia es que al no tener pared celular, ustedes ven que no es ni un coco, ni un bacilo, no tiene una forma determinada, es redondeada y se adapta de acuerdo a la forma. En MG siempre se habla de una pequeña prominencia, podría ser esa, no sé, acá no sale muy bien, en otras fotos que yo he visto de libros se ve mucho mejor. Pero en esos lugares tienen proteínas de unión muy específicas. Lo más importante que tiene como micoplasma son, como factores de virulencia, número uno fundamental, son esas proteínas de citoadhesión. Las cepas que no tienen gran cantidad de esta proteína, como las saprófitas, que hay muchas saprófitas que nos joden a nosotros cuando queremos aislar un micoplasma, es que no tienen gran cantidad de esas proteínas. Y entonces es lo que le permite fijarse. Y es la diferencia grande que hay entre un micoplasma patógeno, por ejemplo, y las vacunas. Las vacunas nuevas son muy livianitas con respecto a eso, aparte de ser termosensibles y solamente se quedan en los cornetes, en los senos infraorbitales, no se van profundamente. Y otra cuestión importante de esas proteínas es lo que más se está estudiando actualmente, es justamente la gran capacidad que tienen estos bichos de mutar las características de esa proteína. La cambian. Y entonces es el primer punto por el cual es tan difícil que el sistema inmunológico elimine el micoplasma. Es tan difícil controlarlo el micoplasma y por eso se hace una enfermedad crónica. Estos tienen esas proteínas, mutan, y en un segundo desafío ya el sistema inmunológico no lo encuentra, no lo reconoce y no puede eliminarlo. Esa es una de las cuestiones importantes para hablar sobre esta foto. Y después que se pueden unir muy superficialmente a las cilias, estas son las cilias de la tráquea, y por eso el periodo de incubación puede ser tan largo. Podemos tener semanas en la recría. Yo les voy a mostrar una tablita de un doctor de Brasil, donde no hay serología, no hay contacto con el sistema inmunológico. Entonces uno hace un PCR de un cultivo y está el micoplasma, pero la serología no lo detectó. Y por eso es que normalmente la seroconversión se nos está produciendo cuando hay un estrés fuerte. ¿Cuál es el más grande? Traslado, pico de postura. Esos son los dos momentos más grandes. Al hacerse tan superficial, obviamente se tarda en detectar, y un poco en las vacunas vivas, para ir tirándonos, para usar esta foto, ¿por qué actúan un poco más? Antiguamente se creían que hacían una exclusión competitiva. Hasta hace unos años se creían que uno vacunaba, el ave libre, pocas semanas de vida, se cubría todo el tejido, como cualquier exclusión competitiva, entraba una cepa a campo y no se podía ubicar, no tenía dónde. Hoy se ve que lo que hacen es, en una primera entrada fuerte, es producir clones de células que van a producir inmunidad local, IgA y IgG.
Entonces, por eso es que muchas veces se busca hacer un aislamiento, pero eso es al principio, después la cepa no aguanta ahí porque son termosensibles. Entonces no se pueden ir muy profundamente, no llegan ni locos a sacos aéreos, por ejemplo, se quedan muy por arriba, pero generan clones. Entonces, ante la llegada de una cepa de campo, ¿qué va a pasar? Le cuesta meterse, está ahí protegida. Y como la vacuna tiene todos los antígenos, entonces se van a producir clones contra todo. Por eso actúa a veces un poco mejor que las bacterinas, que van a dar una inmunidad general, ¿sí? Que ciertas, básicamente lo que va a frenar es la transmisión general. Bueno, y para terminar con esta foto, porque si no me voy a quedar toda la charla hablando acá, es importante tener en cuenta el tema cuando hablamos de control con antibióticos. Los mejores antibióticos son aquellos que se absorben en alta concentración, ¿sí? A nivel intestinal, y que llegan a alta concentración a este lugar, sacos aéreos y tráquea. No me sirve de nada un muy buen antibiótico in vitro, como vemos mucho, que cuando después los usamos no funcionan porque no van al lugar donde está básicamente el micoplasma. Entonces, es una de las, para ir ya vendiendo un poco la cuestión, de las ventajas que tiene la eglosina. Como macrólido que es, pero aparte su mejoramiento, ha hecho que básicamente haya una altísima concentración a nivel de tráqueas, sacos aéreos, y es lo que el pulmón, y es lo que yo estudié en mi tesis. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Otra cuestión importante de la cronicidad del micoplasma que se ha encontrado últimamente, y nosotros con Javier estamos trabajando en el laboratorio y tenemos ya resultados interesantes, algunos lo hemos publicado, es la capacidad de meterse entre las células. O sea, puede estar bien superficial o en algún momento se puede hacer intracelular. Estas que están amarillistas fuertes están afuera, están pegadas fuera de estas células, y estas están adentro. Antes se creía que solamente se podían meter en algunos macrófagos y vivir, eso también es cierto, pero también se pueden mover en células del hospedador. Eso lo hace tanto el MG como el MS, los dos lo hacen. Y nosotros en las cepas que hemos aislado en la Argentina ya hemos comprobado que tienen alta capacidad. O sea, otro factor de virulencia, hacerse intracelular. Al ser intracelular, ¿qué va a pasar? Otra vez el tema antibióticos. O sea, se escapa del sistema inmunológico, por un lado, y por otra parte, si el antibiótico no tiene una buena penetración intracelular, no va a tener una buena actividad. También hemos siempre hablado un poquito del tema de biofilms. Se sabe muy poquito con respecto a las cepas, de las especies de micoplasma de agricultura, sí de otras especies de micoplasma, pero biofilm, bueno, como ustedes saben, en otras bacterias es una seria barrera de protección para el microorganismo y para la cronicidad también, porque este biofilm no solamente lo producen en los bebederos, en los comederos, en las esquinas ocultas, oscuras, sí, donde hay materia orgánica, sino que también lo van a producir en el animal. O sea, una vez que producen una lesión y producen una colonización en esa lesión, también pueden producir un biofilm, que es esto rojo, que esto sería el ADN, esto es sobre un slice, en 24 horas se protege. ¿Qué hace esa matriz, ese biofilm? Lo protege de anticuerpos, lo protege de antibióticos. Entonces, inclusive las bacterias, hay una palabra interesante que se llama quorum sense, que se hablan entre ellas y se avisan cuando hay cierta cantidad para salir, para no salir. Es complejo y es muy interesante, pero estos bichos lo hacen. Bueno, lesiones, ya sabemos, por ejemplo, estas lesiones puede ser un MG, en este caso es un MS, que nosotros asociamos a un ORT, que tiene que ver con la charla que va a dar Javier después. O sea que si hablamos de importancia del micoplasma en Argentina, no hace falta que hablemos demasiado, todos sabemos que nuestro problema serio es MS, y que la problemática la vamos a ir viendo distinta de acuerdo a qué está asociado. Hoy en día, cuando no se le daba bola al MS en el mundo, en Europa ahora tienen un serio problema de MS, controlaron muy bien al MG, pero el MS se le disparó por todos lados, está el problema ahora del huevo punta de vidrio que ahí les voy a mostrar, pero sobre todo la asociación con un virus de bronquitis. Es muy, muy claro y muy determinante cuando un MS es importante, cuando hay bronquitis, y dependiendo de la cepa de bronquitis, cuánto desafío hay, y el manejo. Pero también nosotros pudimos ver que con ORT, que de eso va a hablar un poquito más Javier después. Inclusive esto es MS con ORT, fíjense la cantidad de moco que puede producir y la congestión en las tráqueas. De ahí tomamos las muestras siempre, al final vamos a pasar el chivo para que nos manden muestra, siempre tráqueas refrigeradas, y ahí tomamos las muestras.
Cuando yo empecé en esa época con Betanco, fue justo que habían aparecido los primeros casos muy fuertes de MS en reproductoras y en pollos parrilleros, en 28, y donde hicimos los primeros desafíos experimentales reproduciendo la enfermedad. Y el clásico aumento de synovia, que ustedes por ahí que hayan visto pollos, saben de qué hablo, no es todavía una colecta purulenta abundante, como se da normalmente cuando se termina contaminando por un estafa. Y acá también, muchas veces está bueno tomar muestras cuando recién está empezando la infección, porque ahí está puro el micoplasma. La mayor ventaja que tiene de tomar un hisopado de articulación es que no hay cepas saprófitas, que son las que tanto nos molestan cuando nos envían una tráquea, sobre todo reproductora. Pollo engorde normalmente no tiene saprófitos todavía, pero en ponedora y reproductora tienen una gran variedad, gallinacio, un gallinal, un gallo pavonis, hay un montón de micoplasmas que son molestos, muy molestos, para el aislamiento. Entonces ese es un buen momento ahí para tomar aislamiento. En postura, bueno, esto es un caso del 2008, que lo he mostrado muchas veces, pero fundamentalmente para mostrar la diferencia de la aerosaculitis del MS con respecto a un MG. Eso también seguro ustedes lo tienen bien claro, esa turbidez que se produce. Clásico también, esta es la misma ave, fíjense cómo fácilmente esas aves estaban positivas a MS, tenían bursitis de quilla que se da en algunos casos, es interesante por la cantidad de colecta que se forma ahí, serosa, los sacos aéreos con sus burbujitas, y no mucho más. El resto de los órganos también, a veces hay un poco de agrandamiento de hígados, de riñones moteados, pero bueno, eso es lo clásico, y ahí pudimos realizar el aislamiento. En ese caso voy a hablar algo interesante después, que es el que fue donde encontramos cepas muy resistentes a tirosinas. PIPS en la Argentina mucho no hacemos, creo que no sé si evalúan en la parte biológica, pero PIPS, ¿por qué? Porque el MS es muy difícil de ver lesiones en sacos aéreos. PIPS es una técnica diseñada por gente del ANCO, muy buena, muy interesante. Yo lo utilizo muchísimo en países donde MG es endémico y donde hay unas lesiones, bueno, vos conocés muy bien, Carlito. Si habremos visto, hemos ido juntos a tomar muestras. Y realmente es interesante porque es una prueba excelente cuando se quiere hacer un plan de erradicación o de evaluación para ver, no para diagnóstico. Uno diagnóstico en reproductora va, se analiza, termina confirmando en un PCR, ya está. Pero el PIRS está muy bueno para ver cómo está funcionando el programa que estoy haciendo en la reproductora, ya sea vacunal o antibiótico, ¿sí? Entonces es muy claro ver mes a mes cómo esas curvas de lesiones de sacos aéreos de los pollitos cambian, El saco aéreo tiene que estar así, bien limpito, se forman estos placas de fibrina, fibrinosas, que son muy típicos de MG. Esta es grande, normalmente son muy chiquititas, y uno le puede dar un score, una cruz, 2 cruces, 3, hasta 4 cruces, eso depende de cada uno, y está muy bueno porque de acuerdo al score que le da, yo el mes que viene, o a la semana que viene inclusive, porque esto lo debería ir haciendo todas las semanas, voy viendo esto si se agranda, si se achica, si baja. Es muy raro que llegue a 0 normalmente, en granjas con problemas así, pero uno puede decir la cosa está funcionando, porque si no, no hay forma. Yo por serología, sí, puedo ver productividad, la productividad obviamente que ayuda, pero yo puedo establecer un gráfico, ¿no es cierto?, a ver si la transmisión, en qué nivel de transmisión vertical estoy teniendo. Los programas, bueno, volviendo al título de la charla, nos ayudan para ver cómo estoy controlando, manejando la situación. Obviamente, para un caso de erradicación esto no me sirve, porque no debería haber 0, ¿sí? Entonces, el caso de erradicación, vamos a ver después que a lo que vamos es a ver negatividad en la serología, en alguna serología, y negatividad en PCR. El tema es que muchas veces nacen los animales, no vemos ninguna lesión, 0, sin embargo a los pocos días tenemos este tipo de problemas que es bastante común ver en granjas. Bueno, como les decía, en Europa estamos viendo mucho. Acá yo hablando con Marcelo Ricci varias veces me ha dicho que ya ha visto estos casos así. Es muy típico, es muy difícil de verlo. En huevo de color es más fácil, en postura comercial, presenta normalidad en el ápice. Glass tip egg se llama, o huevo con la punta de vidrio,
¿Por qué? Porque cuando ¿cómo se llama? Los acumulan, los apilan, se rompen. Pero las pérdidas son enormes y esto se ve en reproductoras también, no solo en postura comercial. En Europa tienen serios problemas que se ven también en reproductoras. Como le decía, huevo blanco es mucho más difícil de observar, se enmascara mucho, entonces hay que andar revisando eso. Y eso sería, bueno, porque desaparece la capa mamilar, que es donde se produce el depósito de calcio. O sea, hay una fricción a nivel de oviducto que altera eso. Bueno, ¿quién es el micoplasma y por qué? Ahora vamos a ver. O sea que esta foto me la dio un amigo belga dando la charla en Europa, me pareció muy interesante. La comparación de la punta de un iceberg, parece una tontería, una pavada, pero cuando entramos a sumar todo esto, las pérdidas son muy grandes. Y entonces, ¿es un MS que causa esto? Que es lo que estaba en discusión. Sí, pero no cualquier MS. Es un MS que inclusive lo tiene ya bien secuenciado, bien estudiado genéticamente, o sea que es una cepa específica, y que aparte, solito, prácticamente es muy difícil que produzca esto. Tiene que ver también una cepa de bronquitis, actuando al mismo tiempo. Cuando aislaron la bacteria y hicieron varios ensayos, vieron que tenía que ser esa cepa de MS, que probablemente acá la tenemos, no sé, hay que investigar más, asociado a una actividad de bronquitis. O sea que por eso que no es tan común observarlo, pero sí se está teniendo como un problema. Bueno, algunas cositas que hablamos para tener en cuenta de la penetración intracelular, que ya tenemos estudios interesantes desde el 2000 para acá, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synovium más reciente, y como yo le decía, es que se penetran también los glóbulos rojos, los eritrocitos. Los eritrocitos son bastante resistentes a la penetración de ciertos antibióticos, como otras células del hospedador. Por ejemplo, esta foto también está bien robada, obviamente no la hice yo, pero está muy buena. Por lo menos te lo pongo la foto. Cómo se pegan, cómo se van para adentro. Está muy linda ver cómo se meten dentro del glóbulo rojo y cómo se diseminan. Siempre para ustedes recordarán, o habrán leído, lo han visto, que los pollos con MS normalmente tienen cierto grado de anemia. Es muy común, yo lo he escuchado muchas veces, nunca le presté demasiada atención. Pero viendo esto, esa debilidad, porque acá se produce una debilidad lógica en ese eritrocito que muere. Hoy en día tenemos un micoplasma en cerdos, que es el Mycoplasma suis, que anteriormente era una Aemobartonella suis, es eritrozón suis. Hoy es micoplasma. ¿Y qué es lo que hace? Se pega a los glóbulos rojos y produce anemia. Es lo único que hace. Y hay serios problemas. Acá en Argentina ya está estudiado, ya lo hemos encontrado, hay gente en la facultad con la que estamos trabajando. Quieren que le haga un medio para aislamiento, digo, si nadie lo hizo en el mundo, yo no lo voy a hacer seguramente, porque solamente crecen en cultivos celulares. No crecen en medios sintéticos. No le digas nada, pobre. No le digas nada. ¿De qué? Y lo que llegan tarde. Buenas noches. Media falta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Es un gran placer tenerlos con nosotros. Viendo tanto que Bueno, tenías opción. Vos tenías opción, yo no. Bueno, entonces esta cuestión de los glóbulos rojos nos interesó mucho con Javier y lo estamos trabajando en la facultad y ya pudimos realizar los primeros trabajos donde los MS que nosotros tenemos, que son bastante complicados, todos sabemos las lesiones históricas que producen. Un amigo Cleven se llevó cepas de acá de Argentina, está publicado con nuestras cepas, la virulencia que tienen. Hace un estudio de una enzima, una cianidasa, y bueno, aparte de eso vemos que también tienen penetración intracelular. Bueno, acá estaba el trabajito que les decía, que lo publicamos con Javier en un congreso en Brasil en el 2012, sobre la capacidad de estas cepas de tener penetración intracelular. Bien, ¿para qué hice toda esa introducción? Porque creo que es importante ir viendo todas las cosas nuevas que están apareciendo para el micoplasma, para poder entender mejor qué estrategia vamos a tomar y por qué y cuál va a funcionar mejor que otra. Como les decía al principio, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de ellas. Acá no voy a ser vendedor. Acá no les voy a decir usen el Glocin y está todo solucionado. No sería serio, no sería profesional decir eso. Lo que sí podemos ver las ventajas y desventajas de cada programa o de cada estrategia.
repasando, sabemos que hay bacterinas, que son las primeras que aparecieron hace muchos años, que se usaron muchísimo en avicultura, en postura comercial sobre todo, que mejoraron muchísimo la postura, inclusive en reproductoras, y que hoy en día se siguen usando. Y yo sigo pensando que antes que nada son una muy buena herramienta. ¿En qué sentido? En que me van a frenar un cierto grado de transmisión vertical, ¿sí? Que eso está comprobado. Obviamente, al tener más circulación humoral y células de defensa, que sobre todo van a producir un bloqueo a nivel de oviducto, por ejemplo, que es donde no quiero que me llegue en una reproductora el micoplasma para que no se me transmita o se me transmita lo menos posible, o en una ponedora, ¿no es cierto? Más que nada para que me ponga más huevos. Entonces, es una estrategia interesante para decir, bueno, yo ya los antibióticos que estoy usando no me funcionan, quiero cambiar, o tengo en Europa es complejo el tema del antibiótico, entonces hay lugares, hay países donde no les queda otra que vacunar, no tienen otra opción. Entonces es lógico y entendido. Ahora bien, las vacunas vivas obviamente vinieron a superar las bacterinas en una serie de cosas, y todo, la aplicación, el estrés del ave, la lesión que puedan producir, y sobre todo esa capacidad de producir inmunidad en el lugar específico donde está entrando el micoplasma. O sea, la otra me cubre que no se me disemine a los órganos, ¿sí? Perfecto. Pero esta me cubre que mucho más arriba, que no se me dispare en ningún momento. Entonces, ¿cuál va a ser el problema de esta vacuna? Cepa F, 685 y TC11 para MG, para repasar, y la MSH, que es la que tenemos acá en Argentina, para micoplasma sin hongo. ¿Por qué se ha ido cambiando? En Estados Unidos se utilizó mucho la cepa F y hoy en día se la ha desplazado mucho por TC11 y 685 por su agresividad. Es una vacuna que todavía la vemos usar mucho en el norte de Sudamérica, Centroamérica, Asia. ¿Por qué? Porque son un desastre realmente. Yo tendría que haber traído fotos de la otra vez de una charla de bioseguridad en la facultad, me olvidé de ponerla, pero para mostrar lo que es el manejo de reproductoras en India, en Bangladesh. No se pueden imaginar lo que es. No se lo pueden imaginar. Así como está la gente, peor todavía están las reproductoras. Entonces no les queda otra que usar todo. Usar cepa F, bacterina, antibiótico, usan todo. Si no, no pueden producir. Pero en lugares más controlados, obviamente, se ha ido eliminando. ¿Por qué? Porque se transmite también verticalmente la cepa F. Muy poquito, en un 1% se habla, un 1,5%. Entonces los pollos los afecta severamente, y si se difunde horizontalmente a otras granjas genera problemas. Entonces por eso la he ido eliminando y metiendo la TC11 o la 685. Entonces programas de erradicación exitosos yo he visto publicados 1 o 2 nada más, que habla de meter la cepa F, que es más agresiva, para desplazar la cepa de campo en un ciclo. En el segundo ciclo meter la TC11, que es una intermedia entre cepa F y 685, tiene buena actividad, pero es más suavecita que la F. Si se paga a los pollos no pasa nada, o a los pavos. El mayor problema en Estados Unidos son los pavos, es muy sencillo. Y por último meter la 685, que es la más suavecita de todas, y que como generaba serología muy poquito, muy baja o nada, cero, uno podía monitorear por serología y decir, bueno, listo, ya tengo negativo, ahora no vacuno más. ¿Qué ha pasado con la 685? En Europa el 100% de las aves vacunadas con 685 ahora se lo conviene. ¿Por qué? No sé. Cambiaron la cepa, todo en el sentido, no sé. Están teniendo desafíos y le están echando la culpa a la cepa. Podría ser probable, o sea, yo le decía a los españoles, a mí me preocuparía más si ustedes están usando una vacuna que no es barata, que nunca tengan seroconversión, porque quiere decir que no están teniendo desafío. Si no están teniendo desafío, capaz que sin vacunar nada no tendrían ningún problema. Es muy controversial ese tema, cuándo vacunar o no vacunar, ¿sí? Porque si yo vacuno y no tengo desafío, ¿para qué vacuno? O sea, yo vacunaría en lugares donde sé que tengo vecinos que en algún momento voy a tener riesgo. Ahora, si estoy bien aislado con bioseguridad, bueno. Entonces, eso es un plan, por ejemplo, de erradicación, que hay algunos publicados por ahí por CLEVE, mediante vacunas. Con cepa MS se habla también de países en Australia, por ejemplo, donde se
utiliza muchísimo. No he visto trabajos de campo realmente de erradicación. Pero bueno, básicamente son medidas de control interesantes para bajar la carga del micoplasma. Después podemos hablar mucho más de la vacuna. Si quieren preguntar ahora, hablamos ahora, pero hay muchísimo para hablar del tema de vacuna. Bueno, esta es una recombinante que apareció, que no sé cuánto se habrá utilizado, no he visto para MS, entonces me parece que no, le falta una pata a esto, porque siempre vacunar contra uno solo para mí no tiene gran ventaja. Lo que sí tiene de ventaja e interesante es que en este caso uno podría usar antibióticos junto con la vacuna que no la va a estar afectando, ¿sí? Porque es una fracción que lo único que va a producir es anticuerpos, pero no hay un elemento vivo. Ahora, Raúl, ese anticuerpo circulante va a evitar la prevalencia del MG en las cosas. Y no sé, porque vos fijate que es inyectable, ¿no? Es inyectada, no es que vos se la vas a dar directamente. No tengo idea cuánto es lo que migra eso, a qué zonas migra para generar un cierto grado de inmunidad más local. No sé absolutamente nada de esta vacuna. He hablado con muy poca gente, no he encontrado nunca a nadie que la esté usando para que me diga, solamente con los proveedores. El proveedor no sé. Pero cuánto protege realmente no sé. Y no sé si acá la han querido registrar o no. Seguramente está en proceso de registro alguna vacuna de estas, sí. Está bien. Pero en el mundo yo tampoco tengo... No lo he visto nunca. En Latinoamérica, perdón, en Latinoamérica no tengo... Es lo que dijiste vos antes, la cepa F y la TC11, o sea, son... Sí, la TC11 yo creo que... Bueno, en la 685 muchísima, no sé por qué, sería una cuestión de marketing o qué, pero tiene muchísima penetración en Europa. La gran mayoría de... Lo cual es medio controversial, porque en Europa te dicen que no están libres, que están libres de MG. Claro. Eso es la pregunta que yo siempre les digo, ¿estás libre para qué ya no? No estoy hablando de Newcastle, estoy hablando de micoplasma. Que no se malentienda, porque no van a decir, bueno, estamos libres de Newcastle, es otra cosa. Bueno, y con respecto a los antibióticos, acá hay un punto de discusión que lo quiero traer porque es algo que se viene, no se va a poder evitar, y es el tema de las indicaciones de uso. Europa está muy duro, ustedes saben muy bien, con el tema de eliminar todo lo que sea promoción de crecimiento y uso preventivo. Que para mí, y coincido con David Barch, que es un investigador en inglés, no sé si alguno lo ha escuchado por ahí o lo ha leído, que es muy interesante, es un tipo comercial, que trabaja mucho para Novartis, no hay problema. Pero como yo, es un tipo serio. Pero me parece interesante lo que el tipo plantea. O sea, se viene una encrucijada en Europa y es el que no se puede usar más los premix en la agricultura cuando uno registra un premix, ahora que nosotros lo estamos registrando, no se puede utilizar en forma preventiva. ¿Pero qué es preventivo? Entonces ahí viene la discusión. Bueno, acá tenemos todos los antibióticos que ustedes ya conocen, no me voy a detener demasiado. ¿Pero qué es preventivo? ¿Qué debería ser preventivo? Preventivo lo deberíamos desglosar en dos partes, para mí. Lo que es metafilaxia y profilaxia. Yo una vez tuve una discusión con tal Cargill, un inglés, que me decía, es lo mismo. Profilaxia, los americanos dicen metafilaxia porque no quieren hablar de preventivo. Y no, si uno va a los libros, hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Qué es profilaxia? Profilaxia sería, si lo llevamos al plano humano, ustedes se van a sacar una muela mañana, pasado mañana, ¿qué les dice el odontólogo? Empezar a tomar antibiótico. ¿Sí? Empezar a tomar un día antes o empezar a tomar antibiótico que mañana te saca la muela. Eso es profilaxia. O sea, ya empezamos a meter antibióticos antes de que se empiecen a escapar bacterias o se introduzcan bacterias en el momento de la operación, ¿cierto? De estar abriendo ahí. Entonces eso sería preinfección, ya tener unos ciertos niveles de antibiótico para cuando se mete la bacteria no tenga ni posibilidad de moverse, de multiplicarse ni un poquito. Eso es profilaxia. Y metafilaxia es que ya está la infección. Ya está la infección, que es lo que nos pasa, por ejemplo, para mí el caso más claro es el pollo parrillero. Yo sé que tengo reproductora infectada, aunque tengo una bajísima transmisión vertical. Sé que en la incubadora, en los primeros días, el 100% ya está infectado. Tenga un huevo infectado de 200, de 300,
incubadora, y en los primeros días que tomaban se infectaron todos. Entonces, ¿yo qué hago cuando ya están todos infectados? Están infectados, pero no tienen lesión, no tienen signos clínicos, no hay serología, no hay nada, pero yo sé que está ahí. Le hago un tratamiento, le hago el famoso tratamiento de la recepción de los 3 días en el agua o en el alimento de una semana. Entonces, eso de metafilaxia es un tratamiento que sería preventivo a la aparición de signos clínicos o a la aparición de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, lo que plantea este señor es muy interesante. Si tan preocupados estamos acá en Europa por el bienestar animal, porque los animales no se enfermen, porque no haya mortalidad, ¿cómo vamos a estar esperando que los animales estén enfermos con signos clínicos para venir y peor con el premix? ¿Por qué pasa? Ellos necesitan una orden de veterinario. El veterinario le manda la orden, tiene que llamar, hay que ir a la planta de alimento, hay que mezclarlo. Cuando llega ese alimento medicado a la granja, ¿qué cantidad de mortalidad o de signos clínicos vamos a tener? Entonces él dice, ¿dónde está el bienestar animal que tanto estamos expugnando con esto? ¿Sí? Entonces yo creo que se va a venir una discusión, se está generando una discusión interesante. Lo cual no quiere decir tratar subterapéuticamente, tratar de forma continua, ¿sí? En toda la vida del animal, como se decía antes, con dosis bajas, por las dudas, como un preventivo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es tener unas herramientas de diagnóstico, que puede ser PCR, por ejemplo, la mejor herramienta que quieran, o las serologías bien encaminadas con el LISA, bien monitoreado, y en el momento que yo detecto que estoy infectado, trato. ¿Por qué voy a estar esperando a que tenga pérdidas? Cuando yo sé que en la gran mayoría de las veces, por el estrés que sufren las áreas de reproducción, voy a tener problemas. Porque sé que tengo bronquitis, porque sé que tengo una infinidad de virus respiratorios, inmunodepresores, micotoxinas y demás. Entonces esa sería la discusión que yo quiero traer acá. ¿Por qué? Y ahora cierro. Porque va a venir el Eulocin, tenemos productos, o sea, que vienen nuevos, mejorados, más microgranulados, pero vienen con la etiqueta de Europa. Entonces, cuando ustedes vean el tratamiento, claro, ¿cuál es la dosis de tratamiento para un premix? Si yo quiero compararlo con un soluble, es altísima. Yo voy a decir, pero ¿esto cuántas veces lo doy? Y nosotros vamos a tener una reunión en 2 semanas con gente de ECO para discutir este tema, porque ellos quieren esas dosis de 200 ppm. Digo, pero, o sea, una sola dosis en micoplasma tampoco me sirve un solo tratamiento. Y ustedes que son gente de campo, saben muy bien, no necesitan una charla muy larga para darse cuenta que con un solo tratamiento, si usted tiene una granja infectada, por todo lo que vimos del micoplasma, vamos a volver a tener problemas. En 4 o 5 semanas ese micoplasma no lo eliminé del ambiente, sigue estando presente. Entonces, en muy poco tiempo voy a tener otro problema. Y así va a seguir siendo, porque el micoplasma se escapa. Con el mejor antibiótico, con el mejor programa, de alguna forma se escapa. Ya vimos todas las medidas de escape que tiene. Pero bueno, es una posibilidad. Quien diga, no, yo hago un solo tratamiento y no hago más nada, con el soluble o con el premis. Yo creo que apunta, disculpame, yo creo que apunta más a los pollos de engorde que a los reproductores con eso. ¿Qué cosa? Esa dosis, esa indicación. Curativa, claro. Sí. Porque una reproductora que tiene una vida tan larga, uno sabe que con una sola vez... Sí, pero el tema también tiene que ver mucho con la dosis. Porque acá, quieran o no, estamos jugando con plata. La producción animal es dinero, más allá de que tenemos que ser conscientes y concisos, que voy a hablar bastante con el tema de sensibilidad a antibióticos. De todas formas, hay un rango en donde uno puede decir, tengo un pollo parrillero, todo dentro, todo fuera, 45 días. ¿Qué sentido tiene que le dé 200 ppm de Eulocin? Si con 50, perfecto, con 75 lo controlé y lo puedo eliminar. O sea, no estoy diciendo que se subdosifique, no, pero si ya lo tengo evaluado y estudiado cuál es la dosis metafiláctica, no es lo mismo que tenga signos clínicos, que tenga animales con sinovitis, que un animal que recién se está empezando a infectar. Las dosis de tratamiento también tienen que ver con la dosis infectiva. Y yo esto lo veo cuando hago la SIM en el laboratorio. La menor cantidad de micoplasma, con muy poquitito de antibiótico, lo elimino. Cuando tengo mucho micoplasma, tengo que meterle una dosis enorme. Bueno, de todas formas, el agua de bebida yo creo que es algo que tenemos que trabajar mucho. Para mí es lo más parecido a un tratamiento real. Por ahí yo se lo voy a mostrar ahora un poquito después en otras presentaciones, por otras cuestiones.
El tema de la presentación intracelular, nosotros lo hemos estudiado bastante en Inglaterra, contra otros macrólidos, y es importante ver que los macrólidos se penetran bien, y nosotros estudiamos la actilvalocina, que es el ailocin, donde encontramos valores muy superiores con respecto a la tirosina y a la timicosina. Pero también tiene algo interesante, que también colabora con el control, con la erradicación, que es la capacidad inmunomoduladora que tienen los macrólidos, cosa que no tienen otros antibióticos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el micoplasma básicamente lo que produce es una marcada reacción inflamatoria. Ese engrosamiento de la membrana traqueal, de los sacos aéreos. Entonces es una reacción inflamatoria. Una neumonía es reacción inflamatoria exacerbada. Son células de defensa que quieren eliminar, que se multiplican y que no logran nada. Entonces, si tenemos todas estas cuestiones, acuérdense en el biofilm, la producción de moco, no lo voy a mostrar toda la cascada de la ruta inflamatoria, pero bueno, lo que sí se ha estudiado, y para muchos antibióticos, inclusive en humanos muchísimo, es la marcada disminución de la inflamación. Lo que se llama el control o la apoptosis, o sea, el control de la muerte celular. Están involucrados ahí los micoplasmas, los macrólidos en todo eso. Bueno, varios trabajos con respecto al mismo tema. Entonces, obviamente, nosotros vendemos un macrólido y queremos mostrar todas esas ventajas que tiene el macrólido. Pero vamos a ver que hay algunos ciertos problemitas que se están presentando, como son las resistencias. No nos escapamos a la resistencia como ningún otro antibiótico. Y como les decía, en mi tesis doctoral, nosotros lo que pudimos lograr con el tema del soluble es incrementar la concentración del producto en los lugares donde yo quiero que esté. O sea, en el plasma no me sirve mucho que lo tenga en el plasma, aunque ahora por ahí podríamos cambiar. Si el micoplasma está en los glóbulos rojos, si está en vías sanguíneas, si tengo buena concentración en sangre, en plasma, puede ser interesante. Sin embargo, lo más importante es cuando vamos a tejidos. Y en los bronquios y en los pulmones, que es donde están los micoplasmas, tengo que tener una buena dosis, sobre todo cuando quiero buscar una erradicación o un tratamiento realmente efectivo. Si usamos un tratamiento continuo en el agua o en el alimento, podría ser similar al alimento, tengo cierta actividad, porque usted piense que acá estoy en 1 microgramo y normalmente las SIM son de 0,06, 0,012. Entonces sigue teniendo actividad antimicoplámica, pero si lo comparan con esto, está lo que se llama la CBM, la concentración bactericida mínima, que para aerosol es muy buena y siempre es interesante. Cuando yo subo la dosis, lo que logro no solo es inhibir el crecimiento del micoplasma, sino también matarlo. Y eso es importante para estas drogas que son básicamente bactericidas, pero se pueden transformar en bacteriostáticas, pero se pueden transformar en bactericidas. Y bueno, y acá estaba el miedo, ¿no es cierto? Como les decía, en esa granja que yo les mostré hoy la foto, había una alta resistencia a la tirosina. Este es un trabajo que publicamos en Israel en el 2000, ¿cuánto? No me acuerdo, Javier. 2010 fue. 2010 por ahí. Y donde encontramos una cepa muy resistente a la tirosina. Ellos estaban usando la tirosina genérica, continua, habían vacunado, inclusive entre meses, habían parado unos días. Y bueno, por el mal manejo, que acá viene siempre el tema del micoplasma, del MS fundamentalmente es el mal manejo, mucho estrés, no aguantó nada, ni el antibiótico, ni la vacuna, ni nada. Entonces cuando nosotros, acá no se ve, pero bueno, lo tengo más adelante, las SIMS que obtuvimos ahí, prácticamente no encontramos el punto de corte. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando evalúa el uso de un antibiótico. No solamente el tipo de antibiótico, la forma de administración, sino también el manejo que está haciendo entre la granja. Usar un tratamiento continuo en el alimento, en dosis bajas, son los riesgos a los que nos lleva esto. Y en ese sentido estoy de acuerdo con las indicaciones europeas. Bien, para poder monitorear un programa de control, usted dígame cuando estén aburridos, no sé cuánto llego hablando ya. ¿Cuánto llego hablando? ¿Una hora? No, menos. 40. Bueno, no sé cuánto vamos a hablar, pero yo a veces soy demasiado charlatán, me voy, capaz que se están aburriendo, díganme si quieren cambiamos. Pero bueno, para poder lograr un programa de control o de erradicación, si no tenemos monitoreo estamos en el horno.
Y el peor problema que tenemos actualmente es que se ha descubierto cada día más la seria problemática de reacciones inespecíficas que se dan por aglutinación en placa. Esa yo creo que es una de las razones por las cuales ya prácticamente poca gente quiere hacer antígeno de aglutinación. En el mundo cada vez se está utilizando mucho menos la aglutinación en placa. Yo creo que es importante para ciertos puntos, que lo voy a decir después. Pero los ELISAs han mejorado mucho. Se han buscado proteínas más específicas, más purificadas, inclusive hay algunos que utilizan anticuerpos monoclonales. Entonces está haciendo cada vez más. Y el HI tampoco se usa más. ¿Por qué? Porque también hay poca gente, yo lo hacía en una época, hay que hacer cultivos, hay que concentrar la célula del micoplasma, hay que inactivarlo. Entonces es complejo tener hemaglutinación. Y sobre todo el mayor problema que tiene la hemaglutinación es que como es muy puntual lo que detecta, la hemaglutinina que detecta, hay una gran variedad entre las cepas de micoplasma de campo con respecto a esa hemaglutinina. Antes se creía que era poco sensible porque se necesitaba mucho anticuerpo para detectar. Hoy lo que se sabe, lo que hablaba al principio, los anticuerpos mutan esa proteína específica de adhesión. ¿Recuerdan? Se lo dije, que era la que más se muta. Al mutarse, si yo no tengo un antígeno hecho con la cepa de mi región o de mi granja, no me lo detecta. Entonces el HI, que antiguamente era la palabras mayores, yo le hago un HI, me dio negativo, es negativo, me dio positivo, es positivo, no es tan así. Por ahí si me da positivo, sí. Si me da positivo, perfecto, lo confirmo. Pero si me da negativo, ¿es tan así que es negativo? No, porque tiene poca sensibilidad. Entonces, el ELISA, ¿qué tiene? Tiene un poco de aglutinación, detecta IgG también, pero tiene un poquito más de posibilidad de detección que el HI. No, pregunta, los otros micoplasmas, los saprófitos, Sí. Imitans y Compañía. compañía. Muy bueno. ¿Tiene incidencia en esto o Sí. es solo para el cultivo? El Imitans tiene serio problema para la aglutinación en placa, que es otro de los problemas que hay con la aglutinación en placa. El micoplasma Imitans es un micoplasma que se ha detectado no hace mucho tiempo. Se lo llama Imitans porque tiene muchas características similares al MG, pero no tiene la patogenicidad del MG. Por ahí se discute, algunos dicen que tiene algo de patogenicidad y otros que no, que no dice nada. Pero sí tiene mucha reacción cruzada con MG. Entonces cuidado, porque muchas veces si uno hace una serología en reproductora, dice tengo MG. Y no es tan así. Lo que yo quiero ir con esto, y es lo que no llegué a poner, hay una gran cantidad de bibliografía actual que habla de cuidado con las técnicas serológicas. Son un simple indicativo. Y si tenemos que elegir una, elijamos ELISA en planteles de reproductoras. ¿Sí? Pero tampoco nos quedemos con el ELISA, porque el ELISA también se ve que tiene reacciones falsas positivas como la aglutinación. Y yo lo hemos comprobado acá en Argentina bastante recientemente con MG. Entonces, ¿por qué? Porque también las bacterinas, los ayudantes oleosos, de alguna forma pueden generar cierto grado de reacción específica. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Sea Imitans, sea lo que sea que tenga un problema, PCR. Hoy PCR ya tenemos en varios lugares, se ha abaratado muchísimo y tiene muy buena sensibilidad y rapidez de detección. Entonces, todo esto es un screening interesante. Si alguno tiene aglutinación en placa y dice, bueno, quiero hacer aglutinación, le hace inactivación del suero, lo centrifuga bien, hace dilución 1 en 10 y la dilución en 10 le sigue dando positivo, descarta un montón de falsos y se queda solamente con esos que le dieron positivo en 1 en 10. Y bueno, con esos hacer una ELISA y si me sigue dando positivo, le hago un PCR. Pero no quedarse solamente con una porque eso es un grave error. Hay gente que se desespera y yo he visto trabajos, para venir acá, me puse a estudiar porque si no soy muy fiaca, y encontré un montón de trabajos de la enorme falta de correlación entre uno y otro, pero hasta un 80% de diferencia, de falsa positividad. Con gente que ha hecho desafío experimental en un animal, no es que sospecha, no. Entonces hay que irse al ELISA y al PCR lo que más se está utilizando. El cultivo sería genial que podríamos hacer más cultivo. Yo siempre lo ofrezco, ustedes no me mandan muestras. Nosotros estamos con un medio de cultivo muy bueno vos sí mandaste. Y te digo, y sacamos una cepa ahí hermosa. ¿Te mandó enfrente? Sí, no.
Bueno, interesante ese caso, ya tenemos, lo vamos a seguir. El tema es que nosotros estamos teniendo muy buen abastecimiento de medio cultivo excelente de Inglaterra, o sea que no trabajamos arduamente más y tenemos buena efectividad para hacerlo. Si nosotros logramos aislar, lo más importante de todo esto es las cosas que podemos hacer después. Eso es lo que tiene valor, porque usted hace un diagnóstico y bueno, sí, listo, elimino, trato, pero teniendo la cepa, yo te puedo decir, bueno, mirá la sensibilidad antibiótica que hay. Yo ahora les voy a mostrar algunos trabajitos interesantes. La diferencia a nivel de placas, esto es un MS, un MG, un MS, otro MS, fíjense que es distinta. ¿Para qué lo muestro esto? Bueno, para mostrarlo más y para decir que lo podemos hacer y que lo tenemos a mano, y que podemos hacer, bueno, ya no hacemos más inmunofluorescencia, pero en realidad lo que hacemos es un PCR y lo detectamos. Con el tema del diagnóstico serológico, ahora podemos hablar con el tema que hago con las cepas que aislé. Dos palabritas que siempre las charlo y siempre se nos confunden y con Roy nos peleamos, pero no, es el tema de entender qué técnica usamos y en qué momento. Si ustedes van a los libros van a encontrar que la si tengo una reproductora, ¿no es cierto?, que está infectada o vacunada, lo mismo, va a producir altos valores de, en primer lugar, IgM y IgG. Ahora, ¿qué pasa con el huevo? La IgG es la que pasa a vitelo, ¿sí?, y de ahí a sangre. La IgM está en la albúmina. Entonces, no vamos a detectarlo en el primer día si hacemos una serología, la IgM. Entonces, ¿cuál sería al principio? Fíjense que rápidamente cabe y que allá a los 7-10 días casi ya no detecto. Cuando tengo un problema de micoplasma, obviamente se va a empezar a producir rápidamente la IgM y después la IgG. Entonces, si voy acá, a este cuadrito, esto lo hice a mano, o sea que no es exacto, no es real, pero bueno, es para dar una idea. ¿Qué es lo que pasa en el animal cuando se infecta? Primero produce IgM, ¿sí?, y más tarde produce IgG. Entonces, como tengo mucha IgM, es la que primero detecto por aglutinación en placa. Si yo hago una aglutinación en placa, lo que más detecta aglutinación en placa es una molécula grande para producir el enrejado, que es la IgM, y es el lugar del ion. Por eso lo más sensible es aglutinación en placa post-infección. Nosotros hacemos un desafío experimental en el laboratorio y hacíamos serología. Recién a los 7 días, tic, teníamos cero composición para aglutinación. Hacíamos una ELISA y nos daba negativo. ¿Por qué? Porque tarda un poquitito más en formarse la IgG, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa una vez que se forman las dos? Acá voy a detectar por aglutinación en placa 4 o 8 semanas, en algunos casos un poco más, pero más o menos es el tiempo en que dura la IgG. La IgG se mantiene más tiempo. Acá se me viene un poquito más abajo. En realidad, esta es la línea de detección, tendría que estar por acá arriba. La IgG dura mucho más tiempo, 8, 10 meses. O sea que un animal que se infectó, no se va a negativizar por ELISA. Por lo menos hasta antes de un año. Me va a seguir dando positivo. Pero sí por aglutinación en placa. Porque acá, si bien la aglutinación en placa también detecta IgG, cuando hay valores bajitos de IgG, ya da negativo. Entonces, una de las cuestiones que siempre hemos hecho y recomendado cuando queremos establecer un programa de control en reproductoras o de erradicación fundamental, es seguirlo por aglutinación en placa. Porque si bien dijimos que la aglutinación en placa me da muchos falsos positivos, no me da falsos negativos. Es una vez que me dé negativo, yo digo, acá pasó algo, el micoplasma está tranquilo. Lo puedo seguir monitoreando y me sigue dando negativo. Si yo hago ELISA, ahora les voy a mostrar una gráfica, me sigue dando positivo, a títulos más bajos. Ahora, ¿qué pasa si hay un segundo desafío o una revacunación? Sería lo mismo. Normalmente se forma muy poquito IgM y sí lo que se va a producir mucho es IgG, casi 3 veces más, 4 veces más. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros buscamos con nuestros planes de control y de erradicación es que esto no se vuelva a producir. Mantener el ambiente controlado, con desinfección, con choques rutinarios cada 3 o 4 semanas, entonces que esto no se vuelva a producir. Entonces yo puedo decir estoy controlando. Bien, ¿se entendió más o menos acá? El concepto de cada inmunoglobulina. Ahora, ¿qué pasa en el pollo? En el pollo.
Bueno, viendo esa gráfica, si nosotros todavía, que ya no tenemos más, esta gráfica ya la tendría que sacar, pero esto lo mostraba mucho Stikovic, un húngaro micoplasmólogo muy interesante. Cuando yo tengo mucho aglutinación en placa y poquito HI, ¿qué pasó? Puedo establecer que recién se produjo la infección. Está recién empezando. Cuando tengo mucho aglutinación y mucho HI o ELISA, ¿qué me significa? Que estoy en el medio de la tormenta, estoy ahí. Y cuando ya casi tengo poco o nada de animales positivos a aglutinación, pero todavía se mantienen los de HI o ELISA, quiere decir que ya esto es tardío. O sea, las curvas han caído y ya pasó un tiempo. Esto hoy en ELISA lo podemos hacer con los títulos, es más fácil. Vemos los títulos de ELISA y ya está. Bueno, y por eso les recomendaba el tema de los pulsos, para evitar este movimiento que es común en micoplasma. Son esas reinfecciones, ese serrucho que se ve muy comúnmente en las granjas de postura comercial, también en reproductoras. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con las inmunoglobulinas? Que es lo que recién escribimos los distintos choques. Que normalmente la mayor actividad del micoplasma se produce al inicio de la producción, es lo más común, y que rápidamente, alrededor del pico de postura, tenemos la positividad de esos animales. Si nosotros acá instaláramos estos programas, como yo lo voy a mostrar ahora, en muchos casos esto no se vuelve a producir, se mantiene así. Al mantenerse así, solamente voy a detectar esta inmunoglobulina por ELISA. ¡Oh, no! Cerrada. ¿Qué abierto? No, vení. Decís para que no te imagines. Prueba. Hola, buen día. Disculpen la... Así son los venezolanos. Llegan a cualquier hora, son peor que... Bueno, porque ya debe ser venezolano. Es horario. Bueno, ¿qué pasa en el pollo? Y volvamos a acordar la tablita donde qué pasaba con las inmunoglobulinas de transmisión vertical. Solo voy a tener IgG. Entonces, si yo hago una aglutinación en placa acá, ¿me va a dar positivo? Sí, pero dependiendo del título de IgG que tenga. Si yo tengo un título de IgG muy bajito, que nunca lo pudimos establecer, una cosa que hablamos con Javier todo el tiempo, que decimos que tendríamos que hacer un estudio de ver hasta qué título de IgG la aglutinación detecta. Nunca vi un trabajo así, y ahora que tenemos poca aglutinación en placa, no sé si vale la pena, pero sería interesante. Entonces, lo que pasa muchas veces es que cuando tengo una infección en la reproductora, los anticuerpos son tan pocos los que pasan que la aglutinación no lo detecta. Entonces me estoy perdiendo un monitoreo importante. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los popes de la micoplasmología? Hacer ELISA acá, a la recepción, que es mucho más sensible para detectar IgG materna. ¿Para qué hago esto? ¿Y quién hace esto? Bueno, quienes compran progenitor. Ustedes si tienen una integración cerrada, yo te voy a decir, andá a hacerle al pollo, ¿para qué lo va a hacer? Eso es una pregunta que me dicen en muchos lugares, ¿no? ¿Qué técnica usábamos cuando nosotros estamos usando tan... ¿Para qué hacen en el pollo? ¿Qué tiene la reproductora? A no ser que en algunos lugares pasa, no creo que acá, que quien recibe el pollo de engorde no tenga contacto con la reproductora. Entonces, uno sabe lo que le está mandando y quiere chequearlo, bueno, ¿qué técnica usa? Pero en realidad, si yo tengo la reproductora, al pollo no le hago nada. Ya sé, tengo o no tengo. La reproductora es más fácil de estudiar. Ahora, aquellos que compran pollita liviana, no tienen forma de saber si vienen libres o no, o aquellos cuando nosotros importábamos huevos fértiles de Brasil o pollitos, teníamos que tener alguna forma de saber qué estábamos recibiendo. Entonces la mejor forma siempre es ELISA. Y es muy difícil que una reproductora que está infectada con micoplasma no tenga suficiente inmunoglobulina G como para no ser detectada acá. Sería muy raro. Otro punto que vamos a ver después es qué pasaría si está vacunando la reproductora. ¿Qué pasaría? Porque esta es la gran pregunta del millón, que es lo que yo he estado viendo. Yo he encontrado recepciones positivas a micoplasma, a NS sobre todo, de reproductoras vacunadas. Entonces, si bien sabemos que en el país no está permitido, hasta que yo sepa, vacunar a la reproductora, justamente por este tema, para aquellos que venden a terceros, ¿no? Si yo tengo una integración cerrada, ¿qué me importa? Yo vacuno y la progenie es mía. Pero aquellos que venden, o sea, reproductoras no, porque obviamente nadie creo que vacunaría a abuelas, pero bueno,
quien vende pollitas, sobre todo de postura, no debería tener títulos a vacuna, no está permitido. Entonces son de las cosas que yo le hablaba al principio que tendríamos que tener una coherencia. ¿Se puede vacunar reproductora o no se puede vacunar? ¿Hay un plan nacional de mejoramiento avícola que prohíbe eso? ¿Es voluntario? ¿Tienen que hacerlo todos? No. Son grandes preguntas que me hago. Entonces, si no está permitido, yo lo que le digo a los productores es, ustedes tienen, y lo he visto, me faltó sacarle una foto al resultado, positividad a MG. ¿No? Digo, ¿y vos compraste pollita? Sí, porque están vacunando. Bueno, no sé, me reservo los comentarios. Esos son los problemas con la vacunación. ¿Cómo seguimos el diagnóstico a partir de esa detección? Bien, entonces por eso decíamos que la metafilaxia que hacíamos en el pollo de engorde los 3 primeros días corresponde a esta detección y a evitar que obviamente siempre que hay un animal positivo, como que esté vacunando, como que esté usando el biocin, lo que sea, la posibilidad de que haya una transmisión vertical de 0,01 micoplasma está presente, está latente. Entonces yo jamás me quedaría tranquilo de no hacer una recepción, por lo menos una vez de tratamiento acá, a un pollo que viene de una reproductora, aunque esté vacunada, aunque esté tratada. Si tiene títulos altos de ELISA en la reproductora, quiere decir que hay micoplasma moviéndose. Y siempre algún micoplasma se pasa. Y siempre ese poquitito de micoplasma se transforma en una bola gigante. Entonces a veces, cuando es muy poquitito el micoplasma, con este solo tratamiento ya está. No tengo que hacer más nada. Porque acá prácticamente no, si voy a una granja de buen manejo y limpieza y demás. El problema de acá es que cuando viene el pollito, no tiene micoplasma solamente adentro, ¿no? Puede tener por todos lados, las plumas por todos lados. Entonces defecan, se transmiten mucho a nivel intestinal el micoplasma. Muchas veces se busca aislamiento de cloacas para hacer micoplasma. Entonces yo empiezo a tener micoplasma en el ambiente. Trato a este pollito, obviamente elimino el micoplasma, pero el micoplasma ya está acá. Entonces, dependiendo, esto lo veo mucho en México, que matan a 60 días. ¿Qué pasa? Acá empiezan a tener serios problemas, aunque hayan tratado ahí. Entonces, para aquellos que engordan, y dependiendo de la edad del animal, tener cuidado porque este segundo tratamiento muchas veces tiene que ser necesario para evitar esto. Ahora, ¿qué pasa con la serología si quiero monitorear un plantel de pollos que estoy llevando a faena? ¿Cuándo la hago la serología? La hago acá, la hago acá, la hago acá. Todo este periodo acá, desde los 7 días a los prácticamente 40 días, es un periodo de ventana que es prácticamente imposible que ustedes vean una seroconversión. ¿Por qué? El anticuerpo maternal desapareció en 10-15 días. Micoplasma que empieza a crecer y la seroconversión se empieza a producir mucho más tardía, 40, 45 días. Entonces, ¿tiene sentido hacer evaluaciones acá? Mucha gente, y lo tiro para aquellos que vacunen, dicen no, la vacuna se da a las 4 semanas, por acá, vos le haces una serología al día 15, 20, si te da negativo estás libre. Y es una engaña changa, porque lo más normal es que siempre te va a dar negativo. Ya no hay anticuerpos maternales y si tenés una infección de campo, no vale contra anticuerpos. Entonces, yo no gastaría ni dinero en hacer una serología si voy a vacunar acá. ¿Para qué? Se va a dar negativo. Todo el mundo da negativo. Tiene sentido. Si querés, hacer un tratamiento. Hacer un tratamiento de 2 o 3 días para quedarte tranquilo, dejar pasar 4 o 5 días y vacunar. Pero no tiene sentido porque acaba de dar negativo. Entonces, ¿qué hago para ese pollo para hacer un monitoreo serológico? Voy a faena. Y en faena tomo muestras de sangre. Y ahí sí, ¿cuál sería la más sensible, la que más rápido me detectaría seroconversión en ese pollo? ¿Qué prueba sería? ¿Aglutinación o ELISA? Por todo lo que hablamos. Básicamente es la que más vamos a tener en cantidad. Gel, de la primera de eso. Entonces, aglutinación en estos casos es mucho más sensible que el ELISA. El ELISA muchas veces da negativo. Pero mucha gente deja pollos 2 semanas más, le hace ELISA y le da positivo. O sea, le da tiempo. Bien, y este es un cuadrito de los que más me gusta porque habla exactamente de las curvas que yo mostré ahí. Esto es con vacuna, pero olvídense que vacuna, porque muchas veces la cepa de campo produce algo muy similar. Viene el ELISA, pum, pico, 10.000. Ya no
las 8 semanas baja normalmente y se mantiene siempre positivo. Y otra vez, ¡pum!, otro pico. Fíjense la diferencia, prácticamente 3 veces más. La curvita del segundo desafío. Acá no tuvo desafíos, tuvo uno solo, por eso mucho más bajo. Acá tuvo uno solo, por eso mucho más bajo. Entonces, esto nos sirve mucho para hacer monitoreos en planteles que usen vacuna. Vamos a vacuna, está interesante seguirlo todos los meses por ENISA, porque en el momento que yo vea estos picos, ¿qué me indica? Que está teniendo el desafío de campo. Es lógico que tenga el desafío de campo. ¿Esto es problema? Puede que sí, puede que no. Y eso es lo que tengo que evaluar. ¿Con qué? Con cómo se comporta la progenie, si veo lesiones de PIBS, etc. Pero por lo menos me está diciendo, cuidado, acá estás teniendo la posibilidad de tener problemas a partir de acá. O a partir de acá. ¿Activarías recepción a campo en el parrillero? Y tener cuidado, y sí, o monitorear más qué va a pasar con el parrillero en ese momento, o si es más rápido hacerle un tratamiento, pero a mí siempre me gusta estudiar todas las herramientas diagnósticas o evaluación de cómo se está comportando la progenie. Porque si vos empezás a tener que todos tus engordadores te che, el pollito está viniendo mal, ¿qué está pasando? Y vos tenés esto, vos decís, y tengo una herramienta para decir, más o menos para saber lo que está pasando. Y eso es lo bueno que tiene ENISA. Eso es lo realmente interesante que tiene ENISA, poder ver ese comportamiento. ¿Qué lo puedo confirmar? Obviamente sería bueno hacer un PCR. Y ahí tenemos el dilema. ¿Hago PCR? Otra de las cuestiones con la vacuna viva. ¿Hago PCR? ¿Ahí cómo diferencio? No hay diferencia entre vacuna viva y desafío de campo. No puedo diferenciarla. Hay unas técnicas que son aislarlo, hacer el RAP PCR, RFLP, bla bla bla, pero en definitiva pueden estar las dos. Puede estar la cepa vacunal, puede estar la cepa de campo, o sea que es una cuestión de azar cuál está. Bien, puedo hacer un PCR y puedo ver MG, MS, pero entre ellas no tengo forma de diferenciarlas, no hay. Y lo que le decía, que el PCR puede detectar muy tempranamente un plantel de recría a las 11 semanas, mucho antes que la serología, para un poco confirmar eso. Con el doctor Sansalone, en su momento, cuando fue becario mío, algunos lo conocen por ahí, calculo, a Pablito, el Margarriado, hicimos en el momento de la aprobación de las vacunas este estudio donde ven bien, aislamos una cepa de los planteles vacunados, que es exactamente igual a la TC11, pero también en la misma placa, no sé por qué, esto es azar puro, porque las colonias son iguales, una cepa que no era ninguna de las vacunales, con lo cual uno ve que pueden convivir, es lógico que convivan de alguna forma las dos, es lógico que convivan. El tema de la vacuna es que no me permita que se difunda más, pero es lógico que haya una cierta convivencia. O sea, hay un riesgo latente de que pueda haber problemas. Bien, y con respecto a los antibióticos para reducir la transmisión vertical, hemos visto en los libros antiguos la inmersión de huevos, la inyección de huevos. Bueno, acá se produce una pérdida, por saber bien, Mario, de incubabilidad, o sea, son tratamientos muy costosos que ya no creo que nadie lo haga. Pero sí el tratamiento en el agua o en el alimento en la reproductora, todos sabemos que reduce drásticamente la transmisión vertical. De nuevo, la reduce a cero. En este trabajo no lo tengo por ahí, pero se reduce, pero se encuentra un 0,01% de transmisión vertical. O sea, evaluando 2000 huevos. O sea que te frena mucho, pero no el 100%. Bueno, y para ir ya finalizando, ¿qué hacemos en nuestros planteles si queremos erradicar, queremos controlar, queremos tratar? Normalmente son nuestros programas clásicos de recepción en el agua de bebida, 20 25 miligramos, 3 días, o en el alimento 50 ppm para el pollo, o 50 ppm acá. En la reproductora estamos con programas que me gusta mucho iniciar con una dosis de ataque mayor, en el momento de mayor estrés, y donde el micoplasma, ¿se acuerdan?, estaba empezando a desarrollar, para después ir a choques mensuales. Todo esto es control, no es erradicación. En vadedoras también, las dosis van a variar mucho, 50, 75, 100 ppm, eso depende mucho de la sensibilidad de cada granja. ¿Qué estuve usando antes? ¿Estuve usando macrólido? Lo genial antes de empezar esto, o alguna vez, es aislar una cepa.
no nos quedemos, porque eso fue un error muy grave mío hasta que vi esa resistencia y empecé a estudiar el tema. Hay resistencias muy grandes alrededor del mundo, entonces hay que tener alguna vez una idea de qué es lo que está pasando en la granja. Bueno, esto es un gráfico que presento muchas veces, un caso en Brasil donde hicimos una erradicación interesante, una empresa muy grande, exportadora de huevos, por lo cual tenía que estar negativo AMG y AMS. Sin embargo, normalmente algunos planteles se le hacían positivo a AMS y ellos querían eliminar eso. Entonces el programa de erradicación es más agresivo, siempre asociado a una clortetraciclina, que hoy podría haber sido un poquito más, pero no dejamos esas 3 semanas sin medicación, somos más agresivos. Y al mismo tiempo, en este mismo momento, una cuestión muy interesante que hizo esa gente es desinfección ambiental. Continuamente bajar la carga de antibióticos dentro de la granja. Por lo que hablábamos, con esto actuamos contra el micoplasma dentro del animal, pero si lo dejamos del ambiente, se me vuelven a reinfectar. Entonces, trabajando con todo al mismo tiempo, obviamente hubo un programa muy serio de circulación dentro de la granja, de lotes negativos a los positivos, de los jóvenes a los viejos, bueno, es largo de contar, pero el tema es que los muchachos, miren, 8 semanas negativa de aglutinación, se dio lo que teníamos en los libritos, 8 semanas de un tratamiento bien intensivo, no vuelve a haber desafío. Entonces bajan los títulos de IgM, bajan los de IgG y me da negativo. Hago ELISA y seguramente va positivo. Ahora les voy a contar un caso acá en Argentina, el famoso caso acá de MS, de las productoras livianas, me siguió dando positivo a MS, pero aglutinación negativa. Lo importante que acá, bueno, se me fue el cuadrito, pero a este nivel ya PCR comenzó a dar negativo. Se mantuvo el tratamiento de las que eran positivas y de las granjas, los lotes nuevos que entraban ya no se las trataba. Y así, después de un ciclo de tratamiento, las que estaban positivas, la granja se limpió sin necesidad de eliminar los planteles. ¿Qué es lo importante allá? Los brasileños no pueden transportar progenie positiva ni siquiera de un estado a otro. En la frontera de cada estado tienen que paran, toman muestra, si da positivo, te mandan para casa. Cosa que acá sería complicado, porque bueno, ellos tienen, obviamente, un país grande como el nuestro y tienen granjas en distintos lugares. Entonces, para ellos se les complicaba mucho porque ni siquiera podían engordarlo dentro de su país, no solamente no lo podían exportar. Eso le da valor agregado muy interesante a esto, y es cuando yo digo tiene sentido erradicar. ¿Cuándo tiene sentido erradicar? Cuando soy una empresa que vendo a terceras partes, que exporto, o que paso por todo el país animales contaminados. Pero fundamentalmente cuando mi reproductora tiene distintas edades, si tengo una sola edad, no sé si tiene sentido. Pero la trato cuando se va, ya está, por dentro todo fuera. Pero en esa granja te vieron que eran muchos núcleos de distintas edades y siempre iban a tener animales. Entonces, el concepto del sentido de hacer una erradicación es un caso puntual. Que yo tenga una granja muy grande, multiedad y una zona muy aislada, donde yo sé que hubo un accidente que con MS está al orden del día, porque tendríamos muchísimo para hablar de la epidemiología del MS, que es muy distinta al DMG. No sé si son los animales silvestres, las aves o qué, pero la supervivencia del MS es muy superior al DMG y la diseminación es mucho más rápida. Entonces tuve un accidente, lo quiero eliminar, hago un programa de erradicación puntual, una vez, una vida, 2 veces una vida, yo no puedo vivir haciendo el programa de erradicación. De ahí es que viene el concepto del control, de la metafilaxia, es decir, bueno, controlo, trato, bioseguridad, limpieza, trato a la descendencia y demás. En Europa, ¿qué está pasando ahora? Y lo mismo está pasando en Brasil, no se exige más la eliminación de los planteles positivos de MS. ¿Qué indica eso? La gran cantidad de MS que hay. Es simple, si Brasil tuviera que eliminar la cantidad de planteles positivos de MS que tiene, se muere. 10 minutos, me dice Ariel. Bueno, se termina, ¿no es cierto? Entonces, dale. No es tan fácil decir, bueno, vamos a matar todo. No es tan fácil. Bueno, esto pasó acá en Argentina y fue con MG, pero esta era una granja muy chiquita, 2 lotes, etcétera, todos negativos. Fíjense que esto es clásico. Cuando hay MG, muchas veces da reacción cruzada de MS. Entonces, cuidado. Al revés no se hace. Hay isosolubles, premis, bueno, también se eliminó. Estos eran 2 lotes chiquitos, terminó y se fue ahí. Bien,
Este puntito me pareció interesante, puede ser negativo para nosotros que vendemos un antibiótico, pero es la realidad. La doctora Levison es una súper renombrada micoplasmóloga a nivel mundial, muy importante en Israel. Y en este trabajo me pareció muy interesante porque nunca sabemos cuál es el punto de corte para el micoplasma. ¿Cuándo es resistente y cuándo es sensible? Que no hay referencias internacionales. Entonces lo que se está estudiando mucho en distintas bacterias es buscar el gen, puntualmente cuál es el gen de resistencia. Como hoy tenemos PCR, secuenciación y cosas muy finitas y fáciles de hacer, con esto se logró hacer. En concreto, fíjense, este es del 2011, bastante reciente. ¿Qué hicieron? Esto es lo lindo de tener cepas. Yo los odio cuando hacen estos trabajos, porque fíjense, acumulan cepas desde el 97 y hoy con nueva tecnología la pueden seguir estudiando. Pueden volver a sacar del freezer y seguir evaluando. Y las comparan con las cepas actuales. Entonces, ¿qué ven ellos? El 72% de las cepas de micoplasma DMG en Israel son resistentes a ENRO, tirosina y triptosina. Estamos medio como en el horno. Mediante esa tipificación molecular del Gene Target Sequencing, no me meto en eso porque no lo sé, es complicado, se detectaron 13 tipos distintos. Y el tipo 2 fue predominante hasta el 2008 y hoy lo es el 10. ¿Qué tiene de interesante esto? Que esto marca una variación importante porque está relacionado a la resistencia. Porque con esto se establecen las bases moleculares para la resistencia a macrólido y para MG, y se observó un punto, una correlación entre el punto de corte entre las mutaciones puntuales simples, estas son las mutaciones que hay en esos genes, que están bien estudiadas, y la resistencia a macrólido simple. Ven esa mutación y lo comparan con la SIM. Y entonces establecen, ahí sí se puede establecer, porque el fenotipo, o sea la SIM, se corresponde con el genotipo. Y no siempre es así. Y ahí ven que para valores mayores, 0.65 para tirosina y de 1.25 para tilmicosina deberían ser considerados dentro de la resistencia. De ahí es que sale este 72. No lo puse acá, pero para la ENRO también era 1.25. Si vamos a lo que hemos publicado nosotros en el 2000, en el Avian Disease, en aquella época que trabajábamos mucho, fíjense que estábamos muy bien en Argentina. Sinceramente, fíjense los valores inclusive para tirosina. Esto es tirosina un poquitito más alto, tiamulina un poquitito más alto en algunas, ENRO bastante más. Fíjense, si nosotros tomábamos ese parámetro, la cantidad de cepa resistente que tenemos de ENRO. Para quitasamicina, algunas, para clortetraciclina, algunas, para oxi, algunas. No es tan terrible, no era tan terrible. Ahora miren lo que pasó cuando aislamos esta cepa de esa granja que usaban tirosina. Más de 2. Y miren lo que le ocasionó la eglosina. Porque estamos dentro de la familia. Somos parte de la familia de los macrólidos. Entonces, usar mal un antibiótico nos eleva enormemente nuestra SIM. Esto es malo para mí, que yo les muestre esto. ¿Sí? De todas formas, ¿qué es lo bueno? Que fíjense lo mucho que aumentó cuando acá eran parecidas. Sin embargo, la eglosina cambió mucho en ese nivel. Acá solamente aumentó unas 10 veces respecto a esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? ¿Sirve la eglosina en esa situación? En esa granja sí, sirvió. ¿Por qué? Porque lo usaron soluble a dosis alta y no hubo ningún problema. ¿Sí? Pero está en un límite de riesgo muy grande. Si ellos capaz que usaran aerosin premix, el 50 ppm no lo hubiera funcionado. Seguramente no lo hubiera funcionado. Estas son las placas que nosotros tenemos. Ya voy terminando. Tranquilo. Bueno, son las placas que tenemos en el laboratorio, las traemos de Inglaterra. Son con lo único que hoy se puede hacer concentraciones inhibitorias mínimas para micoplasma. No se puede usar en tibiograma. El micoplasma tarda 5 o 6 días en crecer en placa. Y no se pueden usar discos, tenemos que hacerlo en microplacas. Donde tenemos todos los antibióticos, Airlocin, Enrodoxi, Linco, Clor, tirosina, tiamulina, Moxi. Esta no sirve para nada, es solo un control. La Moxi es un betalactamio, actúa para el celular, o sea que no va a hacer nada. Esta me tendría que dar siempre todo positivo. Y controles sin antibióticos. Entonces cuando voy a la placa, esto es lo que nosotros vemos en el laboratorio. Hacemos crecer las cepas, las colocamos en la placa, la dilatación estándar de 10 a la 2, 10 a la 3, no nos vamos a pasar. Y acá están los controles, ¿ven? Control tiene que dar sí positivo. Miren la Moxi.
totalmente resistente, crece todo. Pero si empezamos a evaluar a eulosine, tilosina, fíjense que bajitos, y acá ya no me acuerdo si era enro, fíjense que alto. Entonces esto es lo que de abajo se ve mucho mejor, nosotros la ponemos de abajo, fíjense que se ve mucho más clarito. Entonces establecemos el punto de corte, la concentración inhibitoria mínima. ¿Cuál sería acá? ¿Qué pocillo es? Este. Acá se... Ah, no, esto acá es la clon, que la tengo, que estaba del otro lado. Vamos viendo donde no haya cambio de color. A veces es un poquito subjetivo porque es medio naranjita, pero es donde no hay cambio de color para nada. Esa es la concentración de antibiótico mínimo, la más baja, la más diluida, que es suficiente para inhibir el crecimiento del micoplasma. Concentración inhibitoria mínima. Si yo de acá tomo una alícuota y la paso una placa que no tenga antibiótico y veo si me crece o no, yo esto es lo que hacemos con todos los que no crecieron, lo que establecemos es la concentración bactericida mínima. Pues yo no sé acá si está vivo o muerto. No lo sé, no lo veo. Veo que hay una inhibición de crecimiento. Si lo paso en medio que no tenga antibiótico y me crece, quiere decir que estaba vivo. Entonces, lo que hemos establecido pues son así. Esto es más reciente, sepas que hemos estado aislando últimamente en la facultad, trabajamos bastante postura comercial, y fíjense que los valores han variado bastante. Miren la ENRO, totalmente resistente. Nada que ver con la gráfica de hace 10 años. Es casi como si nos hubiéramos copiado del trabajo de la doctora Levison. Un aumento enorme para la ENRO, como la Moxi, para la clor. Miren la clor. Me llamó mucho la atención la tilmicosina, pero es parecido a lo que encontró la doctora. La tiamulina, fíjense que dentro de todo no creció un poco comparado a la otra, pero no tanto. Y la tilosina también aumentó. Y lo lindo y lo interesante, para mí, obviamente, es que la eulosina se mantuvo muy estable. Acá aumentó un poquito, no me gusta tanto, pero se mantienen muy bajitas las concentraciones inhibitorias. Vamos a la CBM, que ahí sí es lo que también me interesa para ver, lo estoy matando, lo estoy inhibiendo, y lo que estuvimos haciendo en la facultad es pasar diluciones de los macrólidos y tiamulina más utilizados, y bueno, es interesante que tanto tilosina, eulosina, tiloalosina y tilosina son los que tienen el rango más chiquito entre SIN y CBM. O sea, solamente una dilución más actúa ya como bactericida. Si vamos a tilmicosina, inclusive tiamulina, esto yo lo hice hace 10 años atrás y me dio igual. La tiamulina es un excelente bacteriostático, pero cuando quiero eliminar no tiene la misma grado de penetración y de actividad. Y lo mismo con la tilmicosina. Bien, para terminar, ¿qué es esto? Decíamos que era difícil ver lesiones de MS. Bueno, en el caso que les decía, que todos conocen, del brote de MS de fin de año pasado, en reproductoras livianas, que no obviamente vamos a saber qué empresa es, pero yo por respeto no lo voy a decir, hicimos tratamiento y tomamos muestras para serología, para diagnóstico, y decidimos un día y abrimos un montón de embriones, ¿cierto? Martín ahí nos ayudaba. Y bueno, de un montón pudimos encontrar uno con una lesión compatible. Vos, Mario, que ves más embriones, no sé si alguna vez viste algo que pueda ser. A mí me pareció que era muy puntual, muy consistente con una lesión en ese saco aéreo. Tomamos muestras para ver la serología, para correlacionarlo con la serología de las reproductoras, y tomamos muestras para intentar aislarlo. Cometimos un grave error de no mandar muestras también para PCR. Gravísimo error. Que aislar un micoplasma en un embrión es muy difícil. Inclusive cuando tomamos esas lesiones, es muy difícil aislar. Y bueno, no lo hicimos, no logramos aislar nada, y ahí se estableció esa gente un programa, no fue de erradicación, porque en realidad ellos ya los planteles los iban a sacar de esa granja, creo que era 1 o 2 lotes que tenían nada más. Entonces hicieron un control rápido para bajar la carga del micoplasma y la transmisión vertical. Usaron 75 más 100 por 7 días. Trataron de hacer algo parecido a lo que hicimos en Brasil, y después usaron choques de una vez al mes. Para mí, el principal error que se cometió ahí fue no usar desinfección. Bueno, desaparecieron rápidamente la progenie, los reclamos que había fueron
en los que ya estaban incubándose, ahí sí hubo serios problemas en la progenie, pero después del inicio del programa no. Se observó una cero negativización a los 3 meses del programa, como ya veníamos viendo en las curvas que mostramos antes, en la progenie, pero en la reproductora tardó no. ¿Por qué 6 meses? No porque haya tardado 6 meses, es porque no hicieron serología antes. Es muy probable que si lo hacían a esta altura, estando la progenie negativa, es muy probable que la reproductora también ya estaba negativa a aglutinación. Y siguiendo la gráfica que mostré, para confirmar eso, ELISA siguió dando positivo mucho tiempo, no se negativizó por ELISA. Y siguieron dando positivo a PCR, a pesar de que no hubo más aglutinación. No hubo más aglutinación y el ELISA se mantuvo parejo. ¿Qué quiere decir? Que el programa que siguieron ellos dando controló al micoplasma para que no haya un recrudecimiento de la enfermedad. ¿Sí? Error de esto, vuelvo a repetir, para mí, no instaurar el agresivo tratamiento de desinfección que se hizo en Brasil, que era día por medio, se le tiraba, creo que Virkon o uno parecido, Timsen, si uno lo conoce, que es un similar al Virkon. Y esto fue algo que me interesó, que nunca lo sabía. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es el título de la reproductora que tiene que tener mínimo para que yo lo detecten en la progenie? ¿Cuál es? Nunca vi ningún trabajo. Entonces dije, vamos a probar, si lo tenemos, lo hacemos. Y entonces vimos que las reproductoras, los sueros que nos daban positividad en la reproductora, pero a título bajo, por debajo de 5.000, nos daba negativo en la progenie. Cuando teníamos un aumento de esos títulos, podríamos empezar a detectar una progenie. Entonces a veces nosotros vemos que, por ejemplo, hay vacunaciones en reproductora que dan esos títulos. Van entre ahí, 5.000, 6.000. Entonces muchas veces algunos pollos dan positivo de reproductora vacunada y otros no. Por eso cuando tengo una infección inicial en la reproductora es muy probable que el pollito me dé negativa. Inclusive por ELISA, tengo título bajo en la reproductora. O que hayan caído tanto los títulos que está infectada que no lo detectan en la progenie. Son los problemas que hay en serología de uno y de otro lado. Bien, lo interesante en esa granja que habían tenido ya problemas. Venía muy bien el lote. Y cuando se desata el problema, tienen problemas respiratorios inclusive y una caída drástica de la postura. Cuando inician el programa, rápidamente se recupera y se mantiene bárbara la producción, inclusive por encima de tablas. Y lo más interesante es que los nacimientos también se mantuvieron muy bien, o sea, a pesar de haber estado positivos a AMS. Bueno, y esto es un dato que nos dijo el supervisor, donde tuvieron problemas solamente en los pollos que habían sido incubados antes del tratamiento y después tuvieron más problemas. Termino. Creo que redundé enormemente en esto, ¿no es cierto? Yo cantidad de monitoreo, serología, envié muestras para PCR, envié muestras para aislamiento. El screening puede funcionar bien, pero cuidado con el tema de falsos positivos. Si tenemos ELISA, sigamos usando ELISA, sigamos teniendo buenos ELISA y confirmémoslo por PCR. Tips, mucho acá, si no tenemos MG, tiene gran valor en la República Argentina, muy difícil ver tips para MS. Ver la performance de la progenie por ahí es mejor. El aislamiento, y acá seguimos ofreciendo para cuando quieran, se contactan con la gente de Tanco, nos mandan cajas con tráqueas o vamos y muestreamos. Pero para mí es muy interesante y muy lindo poder trabajar. Nos dan un buen material para después para dar las charlas realmente, porque podemos discutir un montón de cosas. Y ya hablamos, ¿cuándo erradicamos? ¿Tiene sentido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? Y el tema de las vacunas que vamos a tener que seguir discutiendo seriamente tal vez en otro ámbito.